de actualización de estos planes de manejo en estas áreas protegidas, del cual Itagüí tiene un área importante de la franja occidental. En ese sentido, pues, Corantioquia contrata a la empresa nuestra para hacer esta consultoría, y empezar a desarrollar estos planes ambientales de manejo. Estos planes de manejo tienen que ser actualizados cada 5 años. El plan anterior ya ha cumplido una vigencia, entonces empieza nuevamente a revisarse todo este asunto. Se define que se requiere una actualización más no una reformulación. Hoy vamos a explicar eso detenidamente a medida que vayamos avanzando, porque el decreto 2372 define que estos planes de manejo deben ser actualizados o reformulados de acuerdo como a las condiciones del territorio, de acuerdo a las dinámicas socioculturales y todo esto. ¿De qué año es el decreto? El decreto es del 2011, 2372. ¿Cierto? Entonces ya había una franja del Ministerio del Medio Ambiente. Ya había una franja constituida como Distrito de Manejo Ambiental. Distrito de Manejo Ambiental es una figura jurídica como una de tantas que tiene el gobierno nacional para temas de protección, conservación o definir áreas para estos objetos, ¿cierto? Hay otras figuras, está la de parques nacionales, parques naturales, pues hay varios de diferentes, ¿cierto? Buenos días. Bien pueda. Entonces, en ese sentido, venimos trabajando, son varios municipios, son 11 municipios que cobija este DMI se llama Divisoria Valle de Aburrá, Río Cauca, y incluye 11 municipios desde la franja occidental del Valle de Aburrá, casi desde Caldas y Amagá hasta abajo, hasta San Pedro de los Milagros y Bello, ¿cierto? Entonces es una franja muy amplia de territorio que contiene Itagüí, Sabaneta, está Medellín, entonces hay una cantidad de territorio ahí incluido en esta propuesta de proyecto, o en ese proyecto que ya existe de protección y conservación de recursos naturales. Muchos de ustedes conocen este DMI, están como familiarizados con este asunto del DMI, pregunto. Sí. La mayoría. Sí, pero Sabaneta no está incluido en ellos. Son 11 municipios cogiendo desde parte de Bello, se va a San Pedro de los Milagros. Bueno, pero yo aquí sí me registro a Sabaneta, igual lo vamos a estar mirando. Exacto. Y la idea es que nos vamos familiarizando con el asunto, ¿cierto? Aquí hubo un cambio de profesional, dadas estas dificultades, pues por eso ustedes no tuvieron este primer acercamiento. El compañero que venía con el proceso, pues por motivos profesionales, él sale del proceso y tomo yo este proceso. Entonces, en estos momentos mi mayor interés es generar el diálogo con la comunidad, mantener un diálogo muy directo, recibir todas las propuestas que ustedes tengan en estos sentidos, porque igual lo que se está haciendo en estos momentos es una actualización, entonces es muy importante como conocer sus apreciaciones, sugerencias que ustedes tengan, porque igual esto es un ejercicio que se construye con las personas. Pues el Ministerio del Medio Ambiente, en el decreto que mencioné ahorita, obliga a que estos ejercicios deben ser construidos con la comunidad, ¿cierto? De pronto en un primer momento cuando Corantioquia decreta el DMI, porque lo hemos notado en otros municipios, la gente no estaba muy familiarizada con la información, o sea, los cogió por sorpresa y de un momento a otro hay unos usos en el territorio y otros usos y otras restricciones sobre el uso del territorio, entonces genera ciertos conflictos entre la población y las autoridades ambientales. Pero la idea es que todo esto lo vamos a canalizar, la idea es que toda esta información, de pronto insatisfacciones y todo tipo de propuestas, la idea es dirigirlas a Corantioquia, nosotros como empresa consultora, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el mayor interés mío como profesional acá es ese, pues para crear como un diálogo directo con todos ustedes que son los actores más involucrados en este tema, que finalmente son los que se afectan o se benefician por este tipo de medidas. Listo. También vamos a tratar de construir y de adquirir como unos elementos, unas herramientas en el transcurso de varios ejercicios que vamos a hacer. Vamos a hacer 3 ejercicios, hoy vamos a hacer 1, ¿cierto? La próxima vez nos vamos a encontrar y cada vez vamos a adquirir mejores herramientas que nos permitan generar una buena discusión, así como de pronto pensarnos, luego de que nosotros terminemos con este proceso, que ustedes se sigan pensando este tema futuro, para más adelante pensarse en una posible reformulación del plan, ¿cierto? Porque en estos momentos, por las cuestiones que se identificaron de pronto por las dinámicas comunitarias, de pronto se pensó en una actualización, pero en algún momento la relación que ustedes tienen con el territorio dirá, no, bueno, aquí necesitamos reformular este tema, ajustar esto acá y ajustar esto acá,
Entonces la intención es que quedemos con esas herramientas como para que a futuro nos permita esto como continuar con el proceso. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Buenos días. Qué pena, presento al compañero Jaime Diego González de la corporación también, él es ingeniero forestal y nos va a estar acompañando en todo el proceso de estos talleres. Sí. Bueno, a ver si volvemos con la pregunta. Aquí en Itagüí hay la delimitación del distrito mayor integrado. Sí. Hubo un contrato anterior con la corporación donde planeó o formuló planes, unas posibles nuevas delimitaciones. Bien. Yo considero que antes de formular esos planes de manejo se debería organizar lo que es la definitiva delimitación del distrito mayor integrado del municipio de Itagüí. No, sí, lo que dice el compañero es exacto. Corantioquia contrató con la empresa Terra un estudio sobre el tema del DMI en Itagüí. La corporación Terra presentó un informe, es un documento supremamente interesante que tiene el diagnóstico, problemáticas y hace unas sugerencias de una nueva limitación para bajar las cotas del DMI en algunas partes. O subirla. O subirla. No, pero la propuesta dice que era bajarlas. O sea, la propuesta que dejó el Terra. Sería aumentar el área urbana. Eso, no, la propuesta de Terra era bajar para cubrir ciertas áreas. No, pero la propuesta de Terra era bajar. Era bajar, eso. Y hacía un diagnóstico, el documento hace un diagnóstico muy detallado como de todo lo que encontró allí en ese ejercicio. El documento quedó ahí. ¿Eso hace cuánto? Eso fue en el 2013. 2013, sí. El documento quedó ahí. Pero ¿se está retomando ese documento? No, porque el documento no fue acogido, digamos, no fue aprobado. Una sugerencia. O sea, fue un contrato que se hizo, participamos, se hicieron recorridos, formulaciones, hubo socializaciones, etcétera, pero el documento como tal está ahí y tiene un muy buen diagnóstico, parte de una buena, digamos, valoración de lo que encontró allí. Entonces, yo creo que es un punto de partida interesante, porque es un documento que como no fue aprobado por Corantioquia, la propuesta como tal de delimitación, pero ¿Quién pagó ese contrato? Por Antioquia. Edwin, pero es que, ¿qué pasa? Cuando uno vaya sobre el terreno a mirar cómo está delimitado el DMI, hay predios que están afectados no en su 100%, sino en un porcentaje, en partes, entonces hay... Pero ahí hay un diagnóstico, o sea, una apuesta de partida para arrancar. ¿Y es qué pasó con ese estudio? Porque allá hay... este predio, sí, lo incluimos, ¿qué hacemos? Y ahí sí, claro, vamos a mirar cómo es el plan de manejo. Pues, porque no le damos como la dinámica al contexto, es que ustedes hablen y después hacemos como una mesa. Perfecto. Sí, a ver. De tal manera que nos rinda. Primero que todo les ofrezco mis disculpas por haber llegado tarde. Estaba en una reunión con Corantioquia y realmente se me pasó el tiempo y pensé que iba a necesitar menos para venir, pero infortunadamente necesité más. Nuevamente mil disculpas por esa situación. La idea del día de hoy es que miremos un poco lo que nosotros hemos trabajado en este tiempo, en esta área y en lo que es el distrito de manejo integrado de la divisoria Valle de Aburrá, Río Cauca. Vamos a más o menos presentar cuál es la dinámica de por qué estamos nosotros realizando esta actualización de los planes de manejo, qué estamos haciendo en esta actualización, qué es lo que pretendemos hacer durante todo el desarrollo de este trabajo, donde efectivamente hemos recogido la información que tiene la Corporación Terra, nos la entregó la administración municipal de acá. También estuvimos hablando con la doctora Gloria Cadavid, que en su momento pues todavía es de la Corporación Terra. Miramos y analizamos las propuestas que ellos tenían y digamos que esas son respuestas que vamos a dar en este tipo de exposiciones. Quizás hoy no tengamos las respuestas totales, pero sí podemos llevarnos las inquietudes para en las próximas reuniones poder hacer realmente con ustedes un trabajo. La idea de esta socialización no es buscarles a ustedes, decirles, vea, es que aquí está la zonificación que nosotros definimos y ya se las presentamos, no. La idea que tiene la corporación, la idea que tiene el Ministerio del Medio Ambiente es que todos estos distritos de manejo integrado, todas estas áreas de reserva, sean con una participación de la comunidad, porque no tiene ningún sentido
declarar algo que la comunidad no está enterada de ella, o no le interesa, o no le gusta. Entonces es hacer el trabajo de socialización. Miren, aquí hay algo, es muy importante conservarlo, vamos a decir por qué es importante conservarlo, y a partir de allí entonces empezamos a mirar las propuestas, que no saldrán de nosotros, sino que saldrán de todos, ¿cierto? En común. Esa es más o menos la idea que tenemos con este trabajo que vamos a presentar en el día de hoy. Perdón un segundo. Listo, perfecto. Entonces continuamos. Bueno, parte de la presentación. Hay una presentación que ahorita la vamos mostrando. La idea es que tengamos de pronto unas herramientas, como les dije ahorita, y empezar a generar una discusión, empezar a familiarizarnos con unos conceptos y con unas categorías para que analicemos, ¿cierto? Entonces, como todos ustedes saben, desde los años 70 se crea Corantioquia para el tema de administración de los recursos naturales del departamento, ¿cierto? Luego de la emisión de este decreto 2372 que les comentaba ahorita, el Ministerio del Medio Ambiente le obliga a las entidades autónomas regionales o autoridades ambientales a empezar a definir una serie de áreas para la protección, ¿cierto? Lo que llamarían distritos de manejo integrado. Corantioquia es una de las entidades regionales en temas de manejo del medio ambiente que hay en el departamento. Hay otras dos, ¿cierto? Está Cornare y la otra es Corpuraba. Sí, Cornare, Corpuraba y Corantioquia. Perfecto, entonces una de esas tres entidades. Corantioquia maneja un área como de 80 municipios y los ha zonificado, los ha regionalizado para crear 8 regionales y a partir de eso hacer como un ejercicio de administración en los territorios un poco más detallado, más complejo. Corantioquia se ha propuesto entonces la conservación de los recursos naturales en 80 municipios que son de su jurisdicción, ¿cierto? En ese sentido, hay unas autoridades que administran los recursos naturales, pues que administran los parques y administran estas figuras en Colombia. Digamos, a nivel nacional hay una figura que administra los parques nacionales, que es el Sistema Nacional de Parques Nacionales. Pero también el decreto que les comentaba, que es el 2372, define que las autoridades en las regiones también pueden definir áreas de reserva y de conservación, que se definen con las juntas administrativas de estas entidades, se define con la administración local, todo esto, ¿cierto? Y con las comunidades que finalmente son las que están en los territorios haciendo uso del mismo. Corantioquia en ese sentido pues definió, bueno, no me pareció la diapositiva. La cuestión, ¿por qué es Corantioquia? Los recursos naturales son del Estado colombiano, ¿cierto? Y necesita en ese sentido administrar estos recursos, ¿cierto? Cualquier uso que nosotros vayamos a hacer del territorio, se hace minería, se hace agricultura, necesita tener permisos y todo esto lo dan las autoridades ambientales. Perfecto. En ese sentido, el Estado también regula el uso y el manejo de los recursos naturales con planes de ordenamiento y herramientas de todo tipo, ¿cierto? ¿A qué obedece esta situación? ¿A qué obedece que el Estado en estos momentos esté declarando áreas protegidas y todo esto? Esto viene desde los años 70, que hubo una serie de regulaciones donde el Estado se pone el objeto de conservar áreas que son estratégicas para la conservación de ciertos recursos, ¿cierto? Digamos ecosistemas marinos, fuentes hídricas, bosques y ecosistemas que de pronto pudiesen estar en riesgo. Posteriormente hay un tratado internacional que se hace en Japón, que es el Tratado de Biodiversidad, donde los países firmantes, que son casi todos los países del mundo, se comprometen a generar un sistema de áreas protegidas para este mismo tema de conservación, ¿cierto? Para garantizar la protección. Ese tratado se llama el Tratado de Nagoya, que fue firmado en el 2011 por Colombia. En ese momento entonces Colombia también empieza como a reglamentar todo esto, saca el decreto que les decía ahorita que es el 2372 y expide ese decreto y ordena pues a las autoridades ambientales también empezar a generar como este sistema de parques, de áreas protegidas.
Colombia ya tenía varias áreas protegidas. A la actualidad Colombia tiene como 56 áreas protegidas que suman como un total como de 12 millones de hectáreas. O sea, siempre es una extensión muy grande del territorio nacional y hay una entidad que se encarga de la administración de todas estas áreas protegidas, que es el Sistema Nacional de Parques Naturales. Pero como les decía, a nivel regional las autoridades ambientales también tienen la potestad de ordenar, de definir políticas, de definir planes y de realizar acciones sobre estos territorios protegidos. Pero en este momento hay una preocupación muy grande. Claro. ¿Les llevan el colombiano libre? El 40% de la zona de páramos está ocupada por minería, explotación minera. Y el 30% del corregimiento también está ¿En qué concesionado aquí. Es que lo que hablamos muchas veces, que la ley, muchas veces lo que nos han dicho por ahí varios colegas, es un canto a la bandera, ¿cierto? Porque queda en el papel muchas veces, pero el Estado muchas veces está en la incapacidad de llevarla de volverla operativa. Pero en estos momentos uno se da cuenta que el Estado le está metiendo las manos a todo. O sea, el Estado ha caído en cuenta de la riqueza y de la necesidad de empezar a conservar y a regular como todos estos temas. Y usted lo ve en estos momentos. O sea, cada vez las regulaciones del Estado van a caer más sobre los ciudadanos y sobre los usos del suelo. O sea, hay planes de ordenamiento territorial que en estos momentos en la práctica pues están solo en el papel. Pero eso no quiere decir que vaya a ser así siempre. O sea, el Estado en estos momentos está en un ejercicio de fortalecimiento y lo más seguro es que vaya a llegar a todos los territorios del nivel nacional con estas regulaciones. O sea, finalmente esto nos va a afectar a todos en algún momento o nos va a beneficiar, pero también va a generar todo tipo de conflictos sociales con las autoridades del gobierno nacional, ¿cierto? Entonces, como les digo, hay una autoridad que es local, que es Corantioquia. Insisto mucho en Corantioquia porque todo este proceso de los DMI, o sea, los DMI que hay en el departamento están en la jurisdicción de Corantioquia y ellos son los encargados de ordenar todo eso. De hecho, la consultoría que estamos haciendo nosotros obedece pues, al contrato que nos da Corantioquia para todo este asunto. Entonces, hay varios DMI. Estos son los DMI que tenemos en el departamento. Son 5 DMI, ¿cierto? Que están en Támesis. Se expande por los 80 municipios del departamento que están en la jurisdicción de Corantioquia, como les decía. Y el que nos compete a nosotros, que es de Divisoria Valle de Aburrá, Río Cauca, ¿cierto? Que desde hace unos años, eso es como desde el 2009, 2007, creo que se expide el decreto de la creación de este DMI de Valle de Aburrá. Creo que en el 2009 hay unas modificaciones que modifica el decreto inicial, creo que genera una extensión más amplia de territorio y le cambia la figura, ya amplía la parte del cañón del río Cauca, ¿cierto? Entonces, desde hace varios años se ha trabajado en este DMI del Valle de Aburrá y de hecho hay un plan de manejo ya establecido, que en estos momentos es lo que se está tratando de actualizar aquí con ustedes, ¿cierto? ¿Qué es la particularidad de un DMI a diferencia de un parque nacional? O sea, un DMI permite que haya un uso sostenible del territorio, a diferencia de un parque natural donde todo eso está en proceso de conservación y no se puede tocar, o sea, no pueden talar, no puede haber cacería, no puede hacer extracción de recursos naturales. Pero en un DMI hay esa característica que sí se puede hacer un uso. Este es el DMI, o sea, se define como un espacio geográfico donde no voy a tomar la definición tal cual, o sea, la definición más o menos más escueta es como un espacio geográfico donde hay unas características socioeconómicas y socioculturales, o sea, hay unos intereses económicos y hay unos usos por parte de las comunidades, que entonces en ese sentido tiene que empezar a reglamentarse, porque igualmente en ese sector del DMI se encontraron, por estudios se ha definido que hay recursos estratégicos de alto valor, puede ser en especies naturales, puede ser recursos hídricos, puede ser minería o cualquier tipo de otros elementos que podamos encontrar en los territorios, ¿cierto? En ese sentido, el decreto que les comentaba ahorita, 2372, en la medida en que define y obliga a las... ¿2010 o 2011? El decreto. El 2372. 2010. Me he equivocado, qué pena. En todo caso, el mismo decreto obliga a las entidades pues, a establecer distritos de manejo, o sea, esas áreas de conservación de las que estamos hablando, de la cual vamos a hablar de aquí, de Valle de Aburrá, Río Cauca, pero también
dice, tienen que crear planes de manejo para el uso de esas áreas, porque no es solo de conservación, sino que hay varios elementos en esas áreas protegidas. Por un lado está el tema de conservación y protección de recursos naturales, o sea, una parte que no podemos tocar. Otra parte que está en recuperación, que por las condiciones ambientales fue muy afectada, pero es un proceso como de restitución de la vegetación, tratar de recuperar los ecosistemas que se perdieron en una mínima parte, ¿cierto? Y por último está una parte de uso, o sea, hay tres partes, está protección, recuperación y uso sostenible. ¿Qué uso sostenible? Es cómo vamos a utilizar los recursos de este espacio sin agotarlos. Deben haber estudios para eso, ¿cierto? O sea, si hay 300 árboles, ¿cuántos podemos cortar al año y cuántos vamos a sembrar al año? O sea, eso es más o menos a lo que se refiere un plan de manejo. O sea, ¿cómo vamos? Ese decreto en este momento, con lo que está sucediendo, alcanza a darle manejo en la parte de manejo, administración, manejo y vigilancia. Porque si no lo van a tener que... Pero no es decreto, es resolución. Sí, es la resolución. El decreto 2372. No, pero él habla de la resolución local del DNI. No, estoy hablando de ese decreto. Ya, perdón. Sí. Ese decreto, yo pienso que ese decreto ya, en este momento, con lo que está sucediendo, hay que actualizar y meterle la parte de manejo y vigilancia. Sí, mire, lo que pasa es que este decreto es muy amplio en el sentido de que va a tratar también de homologar las unidades de manejo que hay en todos los distritos de manejo integrado de los recursos naturales a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, define tres categorías principales, realmente son 4, pero las 3 de principal manejo son preservación, como lo acaba de decir Juan David, ¿cierto? Está la de recuperación, obviamente es como para la preservación, aunque no lo tenga, y la de uso sostenible, donde la gente puede definir actividades ahí. La cuarta tiene que ver con un espacio que se llama público, la posibilidad de crear dentro de estos distritos de manejo espacios públicos. ¿A qué se refiere con nuevos espacios públicos? Tiene que ver con aquellas infraestructuras que permitan la visitación de estos espacios. Por decir algo, senderos. Senderos se pueden declarar como espacios públicos. Si necesitamos hacer un mirador, ese mirador o esa caseta para dar charlas en estos territorios también se pueden generar como espacios públicos. Digamos, casetas para avistamiento de fauna, todo eso será bienvenido y lo contempla el decreto. El decreto es muy claro, dice que se crea para la actualización de los planes de manejo cada 5 años. En esa actualización de los planes de manejo, digamos que cada territorio es autónomo, o sea, la autoridad ambiental es autónoma para definir cómo es que se va a manejar estas áreas durante los próximos 5 años. Una cosa. Ahí, perdón un segundo, ahí se definen las acciones que van a realizarse durante 5 años. Esto también, ¿qué nos dice? Evaluemos cómo han sido las acciones que se han realizado durante los últimos 5 años anteriores. ¿Han servido? ¿Han funcionado? ¿No han funcionado? ¿Por qué no han funcionado? ¿Y qué otras actividades podemos desarrollar? O si por el contrario podemos mantener las mismas. Si dentro del anterior había un proceso, digamos, de vigilancia y control, tenemos que mirar qué pasó con eso. Si está siendo efectivo o no está siendo efectivo. Si no lo hay, y hoy la comunidad lo quiere proponer, y nosotros vemos también la necesidad de que se proponga, lo podemos hacer. Definimos que para esta zona, en el plan de manejo a los próximos 5 años, debe haber una vigilancia de todos estos territorios. Pero yo veo algo como complicado ahí, y es en el sentido, ¿cómo van a hacer ustedes, cómo van a hacer con Antioquia para interactuar con este decreto, con el Código Minero? Porque es que el Código Minero está por encima de eso. No es cierto. O sea, ellos tienen un manejo, sí, un manejo aparte. Ellos necesitan de todas maneras la parte ambiental. Los permisos, las licencias, todo eso es ambientales. Hay una situación que se da en todos estos territorios, si es que podemos tener la dinámica de ir interactuando preguntas con la presentación. Hay una dinámica que se da, hay unos derechos y hay unos títulos mineros previamente establecidos antes de la declaratoria de estos áreas. O sea, ahí se presentan unos conflictos muy claros, que nosotros tenemos que empezar a pensar, tanto ustedes como nosotros,
¿Cómo vamos a darle la mejor solución posible? Porque ellos tienen unos derechos adquiridos, que nosotros no podemos entrar sobre esos derechos adquiridos, pero sí podemos imponer unas medidas de manejo que estén acordes con un desarrollo sostenible del objeto de conservación de estas áreas. Tenemos que definirlas entre todos. Si es posible que ellos estén presentes en estas reuniones y que ellos hagan parte y participen activamente de todos estos procesos, bienvenidos. Seguramente vamos a levantar muchas ampollas para unos, para otros, pero se tratará de hacer el mejor consenso posible con la participación de todos. Esa es la, digamos, instrucción por parte del Ministerio, esa es la instrucción por parte de Corantioquia y eso es lo que nosotros queremos plasmar en estas exposiciones, que sea una actividad participativa de toda la comunidad en los procesos que tienen que ver con la conservación de los recursos naturales. Es eso. Pero yo agregaría a la inquietud de Gustavo. O sea, la declaratoria aquí en el caso de Itagüí la tenemos hace rato. Sí. Está aquí. Tiene un plan de manejo, hay un plan de manejo para toda el área, ¿no es cierto? Para todas las 8 veredas que quedaron cubiertas con algún sector dentro del DMI. Corantioquia en algunos casos ha actuado como autoridad ambiental, ¿sí? Y ha impuesto sanciones, cierres, multas, bueno. La administración también ha hecho lo propio en algunas situaciones pues, que le ha competido en el área protegida, digamos, haciendo como su ejercicio como administración y autoridad allí. Pues tanto vía corregiduría, inspector de policía, Secretaría de Medio Ambiente, lo que le compete, etc. ¿Ha faltado? Claro que ha faltado. Y mucho. Lo vamos a ver aquí más adelante ahora, pues como con el tema. Y también ha sido una responsabilidad nuestra. ¿Cómo lo hemos asumido? ¿Cómo hemos asumido pues, la porción de territorio que tenemos como área protegida desde nuestra labor de, digamos, de control ciudadano, de fiscalización ciudadana, para la protección de lo que está pasando ahí arriba en el corregimiento? Pero yo sí creo que por ahí va la cosa. Me preocupa un poco lo que hablaba ahora Oscar, y es no ir a caer sobre lo mojado, porque ya tenemos un diagnóstico. O sea, hay que ver el estudio de Terra, que es el punto de partida, o sea, como para que le vamos pensando. Pero también otra cosita, y es y vuelvo a una cosa repetitiva que más adelante la vamos a trabajar. El 9 de diciembre un foro del DMI ya aquí en Itagüí. Se plantearon propuestas, se hicieron denuncias concretas, se hicieron planteamientos, observaciones. No se respondieron, después vía derecho de petición se reitera que por favor las respuestas a lo que se planteó en ese foro, porque era con Corantioquia. Y tampoco han llegado en enero. Entonces, no hay a quedarnos como en el ejercicio pues, de seguir exponiendo problemáticas, dificultades, amenazas al área protegida, y se nos va dilatando el tiempo y no hay respuestas ni soluciones a yo puedo decir algo, usted es el señor Edwin. Sí. Vea, de Corantioquia nos han llegado esas comunicaciones hace 2 semanas, que ustedes la enviaron como desde enero, apenas hace 2 semanas nos llegaron. Nosotros miramos, pero no, espere, pero permítame termino. Yo le dejé hablar, por favor le pido que me dejen terminar. El 9 de diciembre nosotros no estábamos acá, no estábamos haciendo trabajo de socialización. Nosotros hemos tratado de rastrear cuál fue el agente de Corantioquia que estuvo con ustedes acá. Nosotros sí estuvimos el 5 de enero a través del ingeniero César, del sociólogo César. El 9 de diciembre no estuvimos. Hemos tratado de rastrear en Corantioquia quién fue la entidad, quiénes fueron los funcionarios y no hemos podido saber para saber a qué compromiso llegaron. Corantioquia ya me respondió que ya identificó al funcionario y que le transmitieron la inquietud hace una semana de una solicitud de enero. Sí, por eso. O sea, situaciones que tienen que ver con afectaciones graves en nuestra área protegida, ¿no es cierto? O sea, pues que es que un mes que pase en la afectación a una cuenca hídrica es una pérdida muy grande, ¿no es cierto? O sea, dilatar la búsqueda de respuestas a situaciones. Y mire, y le voy a decir otra cosa, y no es la primera vez. En octubre del 2012, con la presencia de toda la directiva de la territorial Aburrasur, aquí en este mismo escenario, la mitad de las cosas que planteamos en diciembre se las dijimos. El compromiso de Corantioquia, nos vamos a retirar a explorar esta situación y en 20 años les damos devolución. Octubre del 2012. 20 años sería hoy. Sí, yo le digo. Sí, la autoridad y nada es la misma pendejada. Usted está diciendo algo que es supremamente duro. Es supremamente duro. Es que la vivencia que hemos tenido los que nos gusta el medio ambiente de Itagüí en los años, y Edwin está hablando de la época de ahora, del 2000 para acá,
Yo le hablo del 80 o del 70 para acá. ¿Qué han hecho? Nada. Itagüí sigue siendo igual. Y discúlpeme que diga una verdad de apuño como administrador de empresas. Mientras no haya una continuidad en los procesos y en los funcionarios, nos vamos a pasar de contrato en contrato y se vuelve a repetir lo que usted dice. Nosotros no estábamos el 9 de diciembre, estaban otros. ¿Quién identifica a los que pasaron? Ni el Chinas. Yo creo, sinceramente, que esas entidades y nada son la misma pendeja. Sí, es decir, cuando los años pasan, no voy a disculpar, perdón, no voy a disculpar lo que es la realidad. Sí, hay un problema. Y yo también les pido algo. Son 80 municipios, un presupuesto que no es muy grande, que no tendría, digamos, un funcionario para resolver los problemas que puede generar cada uno de nosotros. Yo los únicos que le digo es que nosotros estamos acostumbrados a tener un policía detrás para cumplir con la ley. Si no, no la cumplimos. Si vemos que no hay un policía en un semáforo, nos lo pasamos en rojo. Seamos peatones o estemos en vehículos. Perdón un segundo. Tenemos que empezar a formar en la cultura de la legalidad. O sea, si ustedes dicen que Corantioquia es incumplido, que no todas esas cosas, pero yo les digo, ¿quiénes son los que están cometiendo la infracción? ¿Corantioquia o todos nosotros? Todos. Porque estamos tumbando los recursos naturales. Todos. Lo tenemos en la ley, muy claro. Mire, yo le hago una observación. Casi la mayoría de las restricciones que nosotros tomamos para declarar unas zonas acá tienen que ver con los POTs. Y los POTs son lo que supuestamente toda la comunidad participó en ellos. Y toda la comunidad está de acuerdo con definir la ruta a seguir dentro de nuestro planteamiento territorial. Tenemos lo que dice el POT, retiros a quebradas, de orden 1, de orden 2 y de orden 3. Las montamos acá. Tenemos que no se pueden desarrollar actividades agrícolas o pecuarias en áreas con pendientes superiores al 100%. Lo tenemos acá. Definen zonas de amenaza. Lo tenemos acá. Es que esto todo está entonces, la legalidad. O sea, es la ilegalidad. O sea, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Y no es de Estamos haciendo la tarea. Y no es de Corantioquia. Estamos haciendo la tarea de lo que ustedes mismos tienen en su municipio, de los que ustedes mismos aprobaron. Entonces, muchas veces uno no entiende eso. La participación de la comunidad, de todos los reforestadores, de todos los que tienen las porcícolas, de todos los que tienen las ganaderías, vienen acá cuando ven afectados sus intereses. Entonces, ahí sí ponemos la cara. A quien todavía no se siente afectado, simplemente se relega. Entonces, yo les pido también el favor de que pensemos no solamente en la autoridad ambiental, sino que pensemos también en nosotros. Hay una norma que viene a nivel nacional, la estamos cumpliendo. Y recuerden, el desconocimiento de la ley no implica que podamos incumplir. ¿Cierto? Entonces, pongámonos también la camisa del otro lado. Yo los invito a todos ustedes a que seamos parte de la solución, no parte del problema. Es posible que muchos de los planteamientos que nosotros podamos hacer acá no sean ejecutables en el corto plazo, pero sí tenemos la voluntad. Corantioquia tiene la voluntad de que esta parte, por ejemplo, algunos planteamientos interesantes y claros con relación al manejo que se le pueda brindar, se van a ejecutar. No sé hasta qué punto, pero esa es la intención y esa es la orden que hemos recibido hasta el momento de Corantioquia, pero que sean concertados, ¿cierto? Que sea con toda la comunidad. Obviamente puede haber muchos que no se van a lograr ejecutar por falta de presupuesto, pero quedarán formulados para mirar las posibilidades. Es muy importante hacer la labor que ustedes están haciendo, una veeduría para verificar y chuzar a la corporación y tocarle, mire señores, ya vamos con 2 meses o 3 meses del plan de manejo después de que lo definimos y no hemos avanzado nada. ¿Qué pasó con este proyecto? ¿Cómo lo vamos a avanzar? Es algo que tiene que ser de la presión de todos. Tiene que ser de la presión. Sí, pero es que ni así funciona. Ni así funciona Corantioquia. No, mire, pero en mayo del año pasado, una denuncia concreta con toda la evidencia, el estrangulamiento de la quebrada Doña María.
arriba en la vereda de la María, por parte del lleno en escombros de un parqueadero, una cosa horrible así, la estranguló y le cambió el cauce. Mayo del año pasado, vamos para un año, el estrangulamiento de la quebrada Doña María. ¿Qué se ha hecho? ¿Cierto? Pues, o sea, ¿qué hacer? ¿No es cierto? O sea, porque uno también se cansa, ¿no es cierto?, de decirle a por Antioquia, pues que es la autoridad ambiental, Mire, porque es que uno es el que queda aquí, mire, y discúlpeme esto, yo le voy a decir esto por otro caso, con otra empresa minera, el Tejar San José, porque uno aquí frente al caso, y pone la denuncia y hace todo el protocolo, de sirena, el protocolo, todo el tema. Cuando la autoridad ambiental no se pronuncia, uno aquí queda metido en el territorio, frenteando realidades distintas. Entonces, en el caso de la minera Tejar San José, una mesa de trabajo, personería, Secretaría de Medio Ambiente, la comunidad, acciones comunales, etcétera, recorridos en territorio, les mostramos desechos peligrosos de papel de familia y en el nacimiento de una quebrada, animal, lo que quiera, construcción de una carretera en zona de conservación, bueno, todo lo que quiera. No hay un plan de manejo de residuos y sólidos. esta es la hora en que no nos ha dicho nada, pero otros actores que tienen que ver con el tema allá, sí ya dijeron, como quedaron solos, nadie los respaldó ni en ese rollo, allá sí queda uno metido en el barrio, en ese tema, por el silencio del tiempo, porque lo único que uno también tiene, la posibilidad de blindarse, para poder asumir eso que usted dice, esa responsabilidad, es el respaldo institucional, o sea, que la institucionalidad opere, porque cuando no opera, queda uno allá metido en ese lío, vea. y pasan los meses, incluso años, de varios casos que hemos expuesto en Antioquia y nada. Sí, señor Edwin,